regresamos con acuerdo o confrontación. Y estaba planteado, Germán planteaba allí también el tema muy importante que tiene que ver con el tema constitucional. Y tenía también la noticia de que las tendencias en las redes sociales le han Sí, prestado no, mucha muy atención bien, al y además Trump. hay muchas visualizaciones a través de nuestro canal en YouTube, hay cientos de visualizaciones. Pero hay una noticia que agrega otro elemento de complicación, más allá de las decisiones que han adoptado algunos tribunales regionales, en escala regional, pues el Consejo Nacional Electoral posterga hasta nuevo aviso la recolección del 20% y reitera un llamado a la paz, es decir que se suspende, queda en suspenso el proceso de ¿Y referéndum. cuál es la explicación? Bueno, la explicación es a propósito de las decisiones, de las medidas precautelativas dictadas por 5 tribunales penales en 5 estados del país. Es decir, esto es un elemento que, por supuesto, hará que mucha gente se pregunte, bueno, y ustedes hablando de diálogo y se toman decisiones de Yo esta creo que naturaleza. esa es... Entonces, precisamente por la gravedad de la coyuntura, lo grave de esta coyuntura, de este momento, obliga precisamente a una negociación política. Venezuela tiene obligatoriamente que ir a una negociación política para evitar precisamente que una situación de esta Pero, naturaleza se vaya de las pero manos. esa noticia, por ejemplo, es desconcertante Bueno, y pero por parece que no supuesto, vendría a cuento. Es decir, eso introduce un elemento de naturalmente agravamiento de la polémico. confrontación Claro, política. claro. Sin duda que eso sí enturbia un poco más ese deseo del diálogo que en este momento yo creo que la inmensa mayoría del país quiere que haya un diálogo y que se enrumbemos este país definitivamente en la búsqueda de la prosperidad. Por cierto, Manuel Felipe y Vladimir, yo quiero anunciar de una vez que vamos Sí, a tener claro. un evento el día 8 de noviembre en el Hotel Eurobuilding, que lo hemos nombrado Diálogo, Prosperidad y Paz. Por cierto que hemos hecho un correo electrónico que es diálogo, prosperidad y paz @gmail.com, donde todos los que quieran participar pues nos ponen ahí, nos envían sus notas. Estamos pidiéndole en 3 áreas fundamentales, vamos a hablar de la economía, de la política y de la seguridad. Así que están invitados todos los venezolanos a que ese día nos encontremos ahí precisamente para iniciar este diálogo. Yo creo que es importantísimo que nosotros propiciemos esto y en estas circunstancias es cuando precisamente sí, nos exige pues la patria que pongamos en el tapete, ponemos la posibilidad de que nos encontremos los venezolanos. Los venezolanos opinan, pues, los televidentes en torno a este tema. Venezuela Rebelde dice, aquí se perdió la constitucionalidad, no se respeta ni el Tribunal Supremo de Justicia. Dice por aquí H. Rincón, este sí es un golpe de Estado suave, continuado y muy bien planeado contra la Constitución. Somos mayoría. Otros planteamientos por aquí. Entiendan, este pueblo quiere un cambio y debe ser constitucional este año, dice Venezuela Rebelde. Vermont G. ¿Cómo va a haber diálogo si prohíben que el pueblo se exprese en referendo revocatorio que ahora ha sido suspendido? ¿Qué opina sobre la sentencia de los tribunales de Aragua, Anzoátegui y Bolívar sobre el RR? Bueno, ya lo estamos comentando. Dice por aquí Leonardo Rodríguez. Ismael Farías, si suspenden la recolección del 20%, tomamos la calle y que se... Bueno, fíjense ustedes, esas son las cosas que uno le preocupan, que se vaya de las manos cualquier iniciativa política. Otros comentarios por aquí también en el Twitter. H. Valencia, el gobierno no desea un acuerdo, desea una confrontación. La decisión de un tribunal penal lo ratifica. Ahora, yo creo, en una opinión muy personal, que no compromete ni a los que están aquí sentados, ni por supuesto mucho menos al canal, pero la judicialización de la política, el que los tribunales intervengan en decisiones de carácter político, que tienen que ver con la soberanía popular, bueno, agrega un ingrediente que precisamente refuerza la idea de que en Venezuela tenemos un problema institucional grave, pienso yo, y que por eso es importante ir a un proceso de reinstitucionalización, que los poderes actúen apegados a la Constitución, que yo creo que es lo necesario en un momento como este. Todos los poderes, controlen quien lo controlen, me refiero a la Asamblea Nacional, el poder Ejecutivo, los tribunales, en fin, todos los poderes. ¿Sabes que además de lo que señalaba Germán en relación al tema económico y el rentismo petrolero, lo que señalabas tú de la Constitución, hay otro aspecto importante en lo que tendría que ser uno de los elementos claves del Acuerdo Nacional, que es el tema de la violencia. Es decir, uno ve la violencia y se asombra con las cifras de delitos que registra la prensa, y no solo la prensa, que admite el propio gobierno, los voceros, ¿no? Y además los operativos que se implementan y las operaciones. Pero ese problema va más allá de la simple delincuencia, del simple asalto. Aquí en Venezuela entramos en una dinámica de violencia muy profunda a la sociedad venezolana, una violencia
Venezuela vive prácticamente una guerra civil de la violencia, no la guerra civil política de un Estado frente a grupos rebeldes, pero sí de factores que los sociólogos llaman anómicos, ¿no?, de la sociedad que están condicionando la vida de los venezolanos. Lo que significan los pranes, las megabandas, todas estas organizaciones que actúan y que cada vez cobran mayor fuerza, que actúan de manera muy sofisticada, que además están fuertemente armadas y que se han convertido en industrias y en grandes negocios. Ahora, ese es un aspecto que le da a la situación venezolana un factor sumamente grave. Incluso se diferencia en buena parte de la violencia que afecta a América Latina. En otras partes, el caso que conocemos de Brasil, el caso de Centroamérica y de México. En Venezuela tiene unas características distintas y no podemos hablar de rentismo petrolero ni de la necesidad de reinstitucionalizar el país sin abordar ese problema que afecta la vida de cada uno de los venezolanos en todos los órdenes. Yo creo que ese es un aspecto fundamental de un acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, pero también es lo siguiente. Yo creo que el diálogo no puede verse de manera parcial. O sea, que tiene que ver, cuando se trata de hablar, de encarar todos esos problemas, encarar el problema de la inseguridad, se tiene que encarando, por ejemplo, el problema del funcionamiento de los tribunales, del problema de justicia, ¿verdad? De la prontitud y de un sistema de justicia realmente independiente que pueda contribuir y la impunidad también. Y bueno, contra la impunidad, por supuesto. Pero, por ejemplo, también abordar las contradicciones políticas. ¿Tú crees que la oposición va a sentarse, mañana la llama para conversar sobre este tema de la inseguridad y va a ir a una reunión cuando está planteado este conflicto político, por ejemplo? No, es claro, muy difícil. Entonces, por supuesto que estoy de acuerdo con lo que tú planteas, pero también viendo la necesidad del acuerdo político, la necesidad de ir a una negociación integral de todos los temas, sin ningún tema por fuera. Claro. Es que yo considero que en el diálogo político está inmerso toda esta situación. Pues, como el diálogo es político. Es político, fundamentalmente político, pero comprende también lo que es el problema económico, lo que es el problema social, ¿verdad? Lo que es el problema de todos los aspectos que nos desunen en un momento determinado y cuáles son los aspectos que nos pueden unir en función de los grandes intereses del país. Yo creo que eso es el diálogo tiene que ir más allá de los actores políticos tradicionales. En el diálogo tienen que incorporarse factores sociales, la sociedad civil, factores importantes que operan en la sociedad, porque se trata en definitiva del diálogo para resolver la coyuntura política. Agregando a ello los actores internacionales, claro, Vaticano, que ese es un tema que no hemos hablado y que tenemos que abordarlo. Sí. Claro, tenemos que ir a la pausa. Le recordamos que sus preguntas y comentarios serán transmitidos a través de la etiqueta en Twitter, Análisis Político, a través de Globovisión. Por ejemplo, aquí dice, parece que mucho, Vladimir, ya hay un comunicado del CNE acatando la medida de los tribunales, dice Julio C. Pirela. Llegó la hora de la confrontación aquí y no hay vuelta atrás, dice Javi. Bueno, un punto de vista. Aprovechen y discutan la nueva medida del CNE o no se enteraron. Claro que la estamos discutiendo. Ya basta, este gobierno no es democrático. ¿Cómo se dialoga? Otra cosa que no sea su salida, es lo único que se debe negociar. Posiciones que están planteadas. Es importante que nos escriban en el Twitter para tener esa área de nuestra gente que nos está viendo en este momento. Así es. Bueno, tenemos que hacer la pausa, ya venimos.